una terapia chilense con un portal administrativo. Y digo portal administrativo porque el viernes pasado la Corte Suprema acogió el recurso interpuesto por la subcontralora Dorothy Pérez para ser reintegrada a su puesto después que el Contralor General de la República le pidiera su renuncia. La Corte acogió el recurso de protección de ella y ordenó que sea repuesta en su puesto, con lo cual la situación del Contralor quedó un tanto lastimada, diría yo. Sobre este tema partimos conversando aquí en Terapia Chilensis con Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor. El Contralor se hizo el sueco, digamos, dice que obviamente que él cumple las sentencias judiciales y no le queda otra opción que reincorporar, digamos. La verdad es que no es decisión suya, fue decisión de la Corte, de dos Cortes, de la Corte de Apelaciones primero y de la Corte Suprema después. Unanimidad en la Corte de Apelaciones, mayoría aplastante en la Suprema. Los dos votos de minoría no cuestionan el fondo, digamos. El fondo es que el Contralor no tenía atribuciones para remover a la subcontralora. Hay dos votos que dicen que no debería ser repuesta, digamos, puesto que ya se nombró a otra subcontralora. Pero, a ver, es una derrota en toda la línea, digamos. Y él va a cumplir esta sentencia, no le queda otra, pero queda debilitado, obviamente. Pero sí le queda otro. Quiere irse nomás. Sí, pues le queda otra. Queda muy debilitado porque efectivamente los fallos son extremadamente contundentes, como bien lo describías. Creo que además pone en una situación muy, muy débil al Contralor, quien es el que tiene que finalmente interpretar todos los días las leyes, que tenga esta derrota tan feroz, tan violenta. A uno lo hace preguntarse muchas cosas, sobre todo porque el Contralor yo lo he visto en ciertas comparecencias en la prensa, además, poco templada. ¿Te parece un poco pasado de rosca? Lo he visto poco reflexivo, y en ese cuarto poder del Estado, que en el fondo es la Contraloría, uno esperaría que sea alguien más reflexivo, y que esté demasiado claro y seguro en las decisiones que toma, y en esto es demasiado violento. En controlarés. Más o menos. Que es el idioma oficial de la Contraloría. Yo tengo poco que decir. ¿eh? Para serte bien sincero, porque vengo llegando yo un viaje ayer en la noche. No, pero sí. Si te hubiese preguntado antes, tampoco el tema te habría enganchado demasiado. No me vuelve loco, pero un jefe al que le ponen la pata encima de un subordinado queda, voy a decir una cosa de total sentido común, queda dañado nomás. Sí, queda dañado. Así sea Contralor, Lord, cualquier cosa. Ahora, dicho eso también, qué raro también es la ley que le permite a la subcontralora poder hacer presente eso en un tribunal y que le dé la razón. O sea, aquí hay algo mal parido también. Sí, es raro, digamos, que la segunda autoridad de una repartición, segunda autoridad que por lo demás es designado por la primera autoridad, digamos, ¿no es cierto? Si entre ellos no hay sintonía, no hay confianza, es raro que esa institución pueda funcionar bien, yo creo. Oye, yo me acuerdo una vez... ¿Quién es uno para reparar en esas cosas? ¿Quién es? Una vez un personaje de la literatura chilena, Germán Marín, lo echaron de una editorial y él no hizo caso de la echada y volvió al día siguiente y al subsiguiente y así sucesivamente y se deshizo la sanción o por lo menos se prolongó mucho el conflicto. Yo conozco un caso también ese. Jugó al olvido. Bueno, yo conozco un caso que jugó al olvido también, a la memoria corta, digamos, apostó a la memoria corta. Y en el fondo, claro, esto nos remite a Melville,
preferiría no hacerlo. ¿Te acuerdas Claro. tú? Bartleby. Cuando a alguien le dicen, preferiría no hacerlo. Y este tema que ustedes los tiene conmovidos, del Contralor y la Subcontralora, lleva un poco a esta idea, ¿o no? Que Sí. es como algo que una medida que no se asume, por lo tanto pérdida total de autoridad nomás. Oye, subamos el nivel de la conversación, dado que Pato lo encontró, digamos, no, un poco ni- rasca. No, yo lo encontré muy interesante, todo este, el mundo de la Mundano. Contraloría. Subamos el nivel de la conversación porque Pato estuvo recientemente en la Feria del Libro de Guadalajara, que yo creo que todavía está abierta, todavía está funcionando, yo creo, Sí, ¿no? creo que se acababa este fin de semana. Ah, ya. Esta es la más Recién. importante de Sí. Latinoamérica, Por de lejos. habla hispana, por lejos. más que Buenos Aires. Sí, Ya. sí. Y más que la española. Y ¿no? más que la española. ¿Más que la española? Sí, Ah, pues. mira, eso para mí es Y la sorpresa. española no es para tanto. No, La del No. Retiro ahí. Pero el retiro, que parece una Amorosa. feria, pero Sí, dado pero- que necesita la cantidad de editoriales que están, uno pensaría que es la más importante. no, esta No. es una feria en la que, bueno, en primer lugar, el porte, la cantidad de gente que la visita, las editoriales, todo eso es inmensa, pero aparte, las mesas, las presentaciones de libros, los temas de discusión y la cantidad de escritores que están ahí dando vuelta, para decirlo así, es como están todos. O sea, cada hora hay 20 mesas, digamos, en las que en cada mesa de conversación hay entre 2 y 4 escritores relevantes. Entonces es como O sea, rockstar. mucho rockstar, sí. Claro. Eh, Ya, pero no es de la Feria del Libro que queríamos hablar, sino Sí. que de AMLO. de AMLO. Puesto que ya este 1 de diciembre él tomó el mando, o sea, tuvo lugar la ceremonia de Asunción y tú tienes algo que decirnos, de contarnos O sea, a ese respecto. Mira, Por lo menos la sensación térmica. Claro, lo que yo noté, y esto en la feria se notaba bastante, o sea, los intelectuales mexicanos más relampagueantes, que dicho sea de paso, una de las cosas raras es que se han vuelto, bueno, quizás en el mundo, se ve poco intelectual de izquierda propiamente tal y han aumentado esos intelectuales liberales. O sea, alguna vez no sé, pues en México estaba Monsiváis, habían como un mundo de cierto peso y presencia de izquierda. Hoy día está limitado en el caso de AMLO a Taibo, que es como su hombre de la cultura, y esta otra gente, digas Enrique Krause, Aguilar Camín, qué sé yo, están en un estado como de franca preocupación. O sea, se ve la llegada de AMLO como en las actuaciones, especialmente en lo que ha hecho en los últimos meses, o lo que ha ido mostrando, ciertos aires como de cacicazgo que evita las instituciones, o sea, mucho plebiscito para solucionar cosas. El aeropuerto, que El dejó aeropuerto, tiritón a los mercados. un tren, etcétera. Se ha hecho de comitivas, ha contradicho algunas cosas de sus propuestas como muy de campaña, como por ejemplo, ha vuelto a pensar en darle mucho poder a los militares. Claro, él había prometido que iba a sacar a los militares de funciones policiales y concretamente de la guerra contra el narcotráfico, experiencia que empezó yo creo que con Calderón. Calderón y que es muy mal evaluada en México. Bueno, ha costado más o menos unas 200.000 vidas. Claro. O entre 150.000. Y dijo que lo iba a sacar, pero parece que no lo va a sacar. No, después lo reactivó esa misma idea. O sea, hay algunos que están hablando ¿Reactivó ya cuál idea? ¿La idea de darle sacarlo? mucho mucho poder a los militares, de manera que hay incluso algunos que están hablando de un gobierno cívico-militar prácticamente, como un primer gobierno de izquierda muy aliado a los militares en México. Ese formato se ha visto varias veces en América Latina. Sí, claro, se vio, ¿recuerdas tú? Velasco Alvarado, Chávez, pero en México no se conocía mucho y aquí está. Todo esto se llama preocupaciones antes de que acontezca, porque estamos hablando que asumió el día sábado, o Sí. sea, el gobierno no comienza. Y lo otro que se ha empezado a ver también, y ahí me tocó también verlo porque fui a Tijuana a ver lo que estaba pasando con
con la caravana migrante que está sentada ahí ahora, es el otro tema importante, AMLO, es cuáles van a ser sus propuestas justamente en torno al tema migratorio, porque ahí se ha sabido en las últimas semanas de negociaciones o conversaciones con los Estados Unidos para ver cómo hacer que los migrantes se queden en México. Oye, esa es la otra novedad también, pues, Pato, porque se suponía que AMLO iba a tener una relación, digamos, a cachetadas con Washington. Y al parecer hay una buena predisposición inicial, incluso en una cosa que a mí me llamó mucho la atención en el discurso donde él toma el mando. Él se refiere a la buena relación que tiene con el presidente Trump y dice que el presidente Trump ha sido muy respetuoso con él y le agradece que haya enviado a su hija a la toma de posesión, lo cual me pareció curioso, cuando menos. Ha sido, yo creo que tiene que ver también con las personalidades. Pues tiene una personalidad, siento un carácter, una personalidad fuerte, se ha hecho aparentemente respetar, va bien encaminado por ese punto. Hay una declaración de él que me llama la atención muy fuerte, sobre todo los que estamos de este lado del mundo donde la corrupción existe, ha crecido en los últimos tiempos, pero cuando un presidente asume y parte importante de su discurso, hay una cuña exacta, dice: me comprometo a no robar. Me parece... wow. Y otra cosa, se compromete a no robar, y esto es otro tema que ha molestado también a algunos, es que se compromete a no perseguir a los que robaron. No, se compromete, se compromete a dar vuelta a la hoja. A dar vuelta a la hoja. Eso es una cuestión bien sorprendente. No, totalmente. Y lo quiso plebiscitar. O sea, porque lo que está diciendo él en el fondo es que hacer eso, perseguir a las autoridades que robaron antes que él, que vendrían siendo los presidentes de la República, explícitamente también, sería ponerle mucho carbón a esta hoguera, digamos. O sea, sería caldear los ánimos. Un pragmático parece que va a ser al final del día. Bueno, pero estas cosas de pragmáticas, porque mira, al mismo tiempo se bajó el sueldo a ¿cuánto era? Se lo bajó a un 40%. No debe haber sido muy alto por lo demás. No, el sueldo suyo ahora son $5,000 mensuales. Todas estas cuestiones, va a vender el avión presidencial. Todo esto lo dijo en el discurso. Se acabaron los helicópteros y traslados para los altos funcionarios, van a tener que andar en bus o adeo, no sé cómo. Pero si a mí me dicen que el presidente gana $5,000, yo empiezo a pensar de dónde va a sacar la plata no sé, porque estamos hablando que es poco para... Ahora, $5,000 que no debe ocupar. Ahora no para lo debe vivir. ocupar. El presidente, claro, el presidente, es verdad, el presidente, no lo debe ocupar. Yo me imaginaría que no los ocupa. No, ¿qué va a pagar? Está todo incluido. Te pasa una pulsera cuando tú llegas, está todo incluido. Claro. Pero hay algo en el fondo en López Obrador todavía. A mí me llamó la atención otra cosa más, que conviven en México dos diagnósticos del país diametralmente opuestos. O sea, hay un mundo, digamos, liberal, bien pensante, no sé qué, que de alguna manera ha disfrutado los privilegios, que era este mundo intelectual que hablábamos antes, que destacan que México en el último tiempo ha estado bien económicamente, se ha desarrollado, que ha tenido instituciones que están funcionando más, qué sé yo, que un cierto orden, etcétera. Y hay otro diagnóstico que habla de cómo ha aumentado la pobreza, de cómo el neoliberalismo ha marginado a porcentaje importante de la población, de cómo la corrupción tiene tomado esto ya hasta la médula. O sea, para ese mundo AMLO es por lo menos un cambio, porque lo anterior era indefendible. Es como esa la sensación. En cambio, para el otro, AMLO es la destrucción de lo que se estaba construyendo. Lo que a mí me llamó la atención de esto y me pareció preocupante es que cuando eso, porque pensé en Chile ahí. Estaba pensando en eso. Chile. Fue la misma discusión de la elección presidencial aquí. Bueno, y cuando eso pasa, se genera una ruptura del diálogo que es muy jodida, cuando eso se lleva a los niveles de allá. Y tú empiezas a ver que hay una polarización muy importante en o sea, hay un diálogo roto. Y eso es bien malo para los países. O sea, es muy complejo. Malo. ¿Ah? Digo que México ha tenido en otros niveles, pero un comportamiento más o menos parecido a Chile
en el ámbito del desarrollo, y en que ha habido alternancia en el poder también entre la derecha y el PRI. Se parecería un poquito a la discusión que hubo aquí, pero hay un grupo aquí importante que todavía cree que sienten vergüenza por lo que se hizo en este país después de la restauración de la democracia, que cree que está todo mal hecho, que ha sido muy blando con los militares, con los violadores de derechos humanos, la economía que ha sido entregar las banderas al neoliberalismo, y vemos que eso se parece mucho. Ahora, no sé quién es nuestro AMLO equipo. Podría identificar al grupo, pero no sé quién es él, porque él ha sido un candidato. ¿Cuántas veces fue candidato AMLO? ¿3? Yo creo que sí, y además viene de la historia larga de la política mexicana, pero entra como por el lado. O sea, sí. Ahora, él es un tipo muy singular, ya muy extraño, si tú quieres. A ver, es un político maximalista, en el sentido, es un político, todo está malo, conmigo empieza la redención de México. Bueno, la cuarta transformación. Claro. O sea, eso que tú dices es muy explícito. Claro. O sea, él viene a cambiarlo todo, entre comillas. Claro. A limpiar. En la segunda avenida, no, la cuarta transformación. La cuarta transformación. Claro. Entonces, y él es Benito Juárez. Claro. Y él no es muy elocuente hasta donde yo para nada. Lo más raro es que genera este fervor popular un tipo que es un posme de fome. Fome. Es de un hablar así como cansino. Como cansino, bajo. Pero es un tipo que viene como con esa estampa como ética distinta. Vive en una casa modesta, no piensa. Ahora él presidió ya el gobierno de Ciudad de México durante unos años, y entiendo que su gobierno fue bien evaluado. Sí, muy bien evaluado y fue bien. Ahora, es difícil no emparentar a AMLO de alguna manera con todo lo que estamos viendo en los alrededores. Algo tiene de ese personalismo de Trump y de Bolsonaro y qué sé yo. Así venga de la historia del PRI, pero porque es un priista de vieja data. Desencantado. Pero él pasó después por el PRD. Por el PRD y termina en Morena. Pero todo esto pasó por todo eso para terminar en él. Eso es como lo que uno. Y llega él se supone que hacer a terminar con la vieja institucionalidad de alguna manera. Todas esas cuestiones son. Eso es lo que pone nervioso, digamos, a un cierto mundo. Y yo creo que con razón. Falta y lo pone más nervioso porque entiendo que tiene mayoría en las cámaras legislativas. Las dos cámaras tiene mayoría simple. Tiene mayoría, le fue estupendo, tiene lo que es indiscutible, su triunfo en las elecciones, porque ganó con una de las más altas mayorías con que ha ganado un presidente en mucho tiempo. O sea, está validado. Bueno, ¿y es el primer tema para ellos, es la corrupción? ¿De verdad? O la seguridad, el crimen, eso. Bueno, fíjate que esa es otra cosa que lo que me tocó percibir en Tijuana, y creo lo quería entender hacia algo que no. La gente que está migrando en América Latina o en Centroamérica, en primerísimo lugar, no están migrando escapando de la pobreza, también está, que están buscando mejor vida, pero lo que escuché en casi todos los que hablé es que están escapando del crimen, o sea, están escapando de la inseguridad, que se ha convertido en un tema que yo creo que las izquierdas todavía no consiguen. Es muy de derecha eso en la agenda. Bueno, procesar. No consiguen procesar ni ofertar algo, no tienen oferta. Y resulta que es un problema, es el problema más urgente del mundo marginado. No es que sea no es el tema en su verdadera dimensión, no es la casa millonaria que se cuida de los miserables que lo van a robar. No. Son los mundos marginales que están siendo sometidos por las pandillas y bandas de narcotráfico, etcétera, en lugares donde ha sido totalmente derrotado el Estado. O sea, gobiernos corruptos, de pésima calidad, que tienen estados fallidos, que no son capaces de generar orden y confianza, y que en los países terminan gobernados por estos grupos que son narcotraficantes, pero no solamente. Otra cosa que me enteré ahí, por ejemplo, es que los grandes carteles del narcotráfico, en torno a la mitad de sus negocios es el narcotráfico. La otra mitad completa se llama controles territoriales, tráficos de armas, raptos, peaje cobrado a una empresa para funcionar. O sea, han diversificado el holding. Tienen totalmente diversificado el holding. Maderas.
maderas caras, y todo esto constituye un mundo, a ver, ¿cómo decirlo? Sustituyen el orden establecido, sustituyen a las instituciones. Entonces, yo pensaba una vez más, llevando esto a Chile, cuando vemos, por ejemplo, lo de los carabineros en la Araucanía. El tema puntual es el crimen de un comunero por parte de un grupo de carabineros que pasa tal cosa. Pero cuando empezamos a escuchar el testimonio del ex sargento Chao, y dice que hoy día ellos son tratados como los máximos criminales, yo no puedo dejar de pensar lo jodido que es que una institución como Carabineros pierda su respeto. Porque cuando y no sé cómo van a hacerlo para reconstituirlo, pero cuando un carabinero no tiene la autoridad para imponerse, hay algo que se descompuso de manera muy grave. Y cuando dice que otra gente los indujo a mentir, uno se pregunta quién es esa otra gente. Exactamente. Es gente que son superiores a ellos, no sé. O sea, se abre una caja de Pandora, de ahí pueden salir muchas culebras y pericotes. Lo que quiere decir que en estas instituciones que son jerarquizadas, disciplinadas, también hemos aprendido poco con lo que pasó en los 70 y los 80 respecto a la obediencia debida. Mira, se repiten hasta los cánones hasta donde conocemos hoy. Es cierto. No, ese carabinero acá está, eso está salado, ¿eh? Porque ahí está el germen de la corrupción no estoy pensando ya puntualmente en robo o en algo, pero cuando se corroe el prestigio en serio de los carabineros, que han sido un patrimonio honesto que Chile siempre se ha jactado. Y que son instituciones, pues, Pato, que necesitan, a ver, la obediencia, la verticalidad, la lealtad de los subordinados y de los superiores. O sea, si falta ese elemento, a ver, yo creo que... Claro, tú estás convencido cuando entras y cuando estudias ahí y cuando desarrollas tu carrera militar o policial de obedecer a tu superior, es que te van a pedir siempre cosas que están en un marco legal, en un marco ético, habrán descriterio, pero nunca pensaría que te van a mandar a proteger delitos, o a cometer... Esa frase la tiene que explicar, ¿eh? Es muy fuerte, porque es un disparo a la bandada tremendo. No, y acuérdate que ¿cómo se llama? La máxima autoridad carabinero, Hermes Soto, le dijo en su momento como explicación al gobierno que a él le habían mentido. Sí. Ya. Aquí entonces ahora hay que ver, y viene este otro de abajo que dice que le pidieron mentir. Bueno, hay un trecho. Claro, hay un trecho. ¿Quién te pidió mentir? ¿Y quién me mintió y quién te pidió mentir? Además hay una cosa rara. ¿Por qué alguien que está con prisión preventiva puede entregar mensajes desde su lugar de reclusión? Pero no estás incomunicado. Pero, ¿sí? No estás incomunicado. Probablemente meter un celular a una celda, entiendo que no está permitido, pero se las arreglan. Todas estas bandas que te llaman a las 4 de la mañana pidiendo que te has escuchado a tu hijo, se hacen desde ahí. Hay un problema de control, digamos, de gendarmería también. Donde está... No, que no es gendarmería. No es gendarmería, tienes razón. Yo entiendo que es una comisaría. Es policial. Entonces, si es una comisaría, ahí me imagino yo que hay un responsable, hay un superior, digamos... No, lo encuentro que van a caer todo más. Todo muy raro. Y todo apunta un poco al mismo problema, ¿eh? No había reparado en lo que estás diciendo tú, Héctor, porque si es así, apunta al mismo problema, que es se mandan solos. O sea, hay algo que se arregla ahí adentro, prescindiendo, digamos, de los cánones de lo que uno esperaría que suceda. O sea, debe haber como un amiguismo, digamos. Hay una cosa que funciona rara. Pato tuvo contacto con la caravana, que después de haber cruzado México, esta caravana de inmigrantes, básicamente centroamericanos, ¿no? Esto nació en San Pedro Sula, en Honduras. Son hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Esa ciudad de San Pedro es Sula, probable que de las más peligrosas de Centroamérica. De las muy más- lejos. de las más- es con más probable que en el camino se le hayan unido algunos mexicanos también, Se ¿no? unieron por ahí unos pocos mexicanos, pero es básicamente esto. Y se unieron mexicanos en Chiapas. Ya, En Chiapas se constituyó. esa columna entró a México, cruzó México y está estacionada ahora en Tijuana, al cateo de la Laucha, digamos, para pasar al otro lado. Para Y se pasar a dieron Estados y se han dado cuenta con bastante rapidez, porque es muy evidente que saltar las anteriores fronteras no tiene nada que ver con Saltar la última. con esta frontera. O sea, Bueno, pero las otras no las saltó, lo dejaron pasar nomás. no, acuérdate, estuvieron, ¿Sí? pues estuvieron trancados en un puente en la frontera hondureña con Guatemala. O sea, no, se han hecho, han pasado por asalto. Han Porque dado- además hay obstáculos naturales. Normalmente hay un río, a veces Claro. hay. Y por supuesto está la zona de control. Claro, pero se encontraron con esto que aquí no pasan. O sea, esta frontera es en serio. Tú ves los helicópteros ahí, toda esta cuestión. Pero son 6.000 personas acampando. A mí me tocó estar ahí cuando empezaron las primeras lluvias frías de Tijuana, y este campamento se inundó y se convirtió en un barrial. Un campamento lleno de niños, además con muchos niños. Eso llama la atención, ¿eh? Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes. Algunos de esos niños y de esos jóvenes andan solos, que parten nomás escapando de sus casas, etcétera. Y se los Tú mandaron. fuiste testigo de gente que saltó. Sí, yo acompañé a un grupo a saltar en la ¿Y noche, te a dieron las 1:30 ganas de de la saltar, no? madrugada. ¿Ah? ¿Te dieron ganas de saltar a ti también, Ninguna, no? fíjate, Ninguna, al revés, ya. me dieron ganas de alejarme de ese salto, porque todo tipo de cosas acontecen ahí, porque había un tipo que era el que guiaba esto, que era el experto en salto en salto de murallas, y que lo hacía todo esto supuestamente por buena onda. Y en Tijuana como que no abunda, hay que sospechar de las buenas ondas. De las buenas ondas, Estos se me llaman imagino. coyotes en general, que son pagados. Pero tú sabes lo que constituye esta caravana en el fondo. La corriente migratoria centroamericana hacia Estados Unidos es una corriente permanente de varios cientos de miles de personas en los últimos años. Aquí lo que pasó es que en esa corriente, que hace de México una verdadera frontera, mueren muchos en el camino, las mujeres son violadas, los niños son abusados, pasan todas las cuestiones más espantosas que te quieras imaginar. Y esos coyotes a los que se les paga para que te lleven de un lugar al otro también hacen de las suyas en el camino. Entonces se terminaron reuniendo para cuidarse. O sea, los que migraban de a uno en De familia, agota. de agota, de pronto se agruparon y se apañaron. Correcto. Y esto les Y sirvió. queremos independizarnos de los coyotes. Queremos salvarnos, queremos. Los coyotes que cobran en torno a $7.000 desde el lugar de origen hasta entregarte en Estados Unidos, le pasan a las niñas rápidamente, les pasan preservativos, porque tienen que saber que en el camino es muy probable que las violen y que traten, que hagan lo posible por hacer que sus violadores se pongan prevenciones, digamos. Todo esto es pan de cada día. Y llegan acá y se dieron cuenta, eso sí, que la caravana había funcionado en el trayecto, pero dejaba de funcionar al momento de dar el salto final. Claro, Y es peligroso ese salto final. frente a Estados Además, Unidos. más allá que tienes estos policías armados hasta los dientes al otro lado, pero es peligroso No. la acción física que hay que acometer. No, bueno, a mí me tocó estar ahí cuando una persona quiso pasar por el agua, porque la muralla de Tijuana se entra en el mar. En una playa que es bastante bonita, esas playas de Tijuana. Y Tijuana está al lado de San Diego, ¿eh? Esto Claro. está al lado. Al lado. Y que tiene una vida fronteriza muy activa. O sea, hay gente de San Diego que va a carretear en la noche a Tijuana, gente que vive en Sí. Tijuana y trabaja en San Diego. Esta cosa pasa mucho. Esto se ha visto bastante estropeado por la caravana. Esto tiene a los tijuanenses molestos, digamos. Pero bueno, ahí me tocó ver uno que intentó pasar por el agua y lo terminaron sacando con hipotermia la policía. Pero no es ese. El salto peligroso de vida humana no es ese salto, es todo Es todo el trayecto. Es todo el trayecto. Sí. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego
Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortunio. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y Patricio Fernández en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en el programa. Buenas noches. Buenas noches.